En 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Leemos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias que cantamos de Cristo. Somos recordados que Él es nuestro enfoque, nuestros ojos están puestos en Él. Y en esta mañana, Señor, hablamos más de su cuerpo, de su iglesia, y específicamente del diaconado que tú has diseñado y tú has establecido. Así es que permite que podamos abrir nuestros ojos, tener nuestros oídos atentos, nuestros corazones listos para recibir tu palabra, Señor. Que podamos estar atentos, que tu Espíritu nos haga entender lo que no podíamos entender antes, y que podamos, Señor, al aprender y leer en esta mañana, poner en orden las cosas en nuestras vidas y las cosas en esta iglesia que necesitan ser puestas en orden. Así es que, Padre, habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos estado hablando acerca de lo que vemos en las Escrituras del liderazgo en la iglesia. Y hemos establecido que Dios ha diseñado la iglesia para que tenga dos oficios, dos posiciones de liderazgo, los pastores y los diáconos. Hemos establecido que la iglesia es dirigida por los pastores, y los pastores son apoyados por diáconos, y los diáconos se encargan de los asuntos temporales y terrenales de la iglesia, de los asuntos físicos y financieros de la iglesia, para que los pastores se puedan dedicar a dirigir y a enseñar a la iglesia. La semana pasada vimos en el libro de Hechos, capítulo 6, que nos da un patrón para los que sirven las mesas, y recordamos que estos hombres tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de sabiduría, y al hacer ellos este trabajo, vimos en Hechos que permitían que los apóstoles se pudieran dedicar a la palabra y a la oración. Hemos visto en la palabra del Señor que los ancianos o los pastores son dados por Cristo a la iglesia como pastores y maestros, para que puedan gobernar, liderar y enseñar a la iglesia, para preparar a los santos para la obra del servicio. Hemos visto que los pastores deben ser hombres maduros en la fe, deben ser hombres, mujeres no pueden ser pastores. Hemos visto que los pastores deben poder enseñar, deben apacentar la iglesia del Señor en una apropiada. Los pastores son los que velan por las almas de las ovejas, y en el día al final darán cuenta al príncipe
de los pastores por el cuidado que han tenido de las ovejas. Pero el otro lado de este liderazgo están los diáconos. Y la semana pasada comenzamos a hablar de los diáconos. Hoy hablamos de los diáconos también. Y quizás repetimos lo que dijimos la semana pasada. Hemos estado en alguna iglesia, en otra iglesia, nos visitan quizás hoy de otras iglesias y hemos tenido diáconos. Pero a veces no. ¿Qué es lo que deben hacer los diáconos? ¿Cuál es el trabajo de los diáconos? Y a veces se ha visto en las iglesias donde hay un pastor y luego hay un cuerpo de diáconos, un oficio, un consejo de diáconos. En algunas iglesias los diáconos son los que gobiernan a la iglesia. Y como hemos visto, los que gobiernan a la iglesia, los que darán cuenta de gobernar a la iglesia, no son los diáconos, son los pastores. Y por lo tanto los diáconos no gobiernan a la iglesia. En algunas iglesias son los diáconos a quienes los pastores deben de dar cuentas. Y no es lo que vemos en la palabra del Señor. En algunas iglesias son los diáconos que funcionan como pastores y no, en vez de estar haciendo el trabajo de diácono, están gobernando como pastores cuando no tienen la responsabilidad de gobernar como pastores. Entonces, ¿qué hacen los diáconos? Hemos establecido que los diáconos atienden a las necesidades temporales y terrenales de la iglesia, a las necesidades físicas y financieras de la iglesia. Los diáconos no gobiernan la iglesia. Los diáconos no están por encima de los pastores, sino que están sujetos a los pastores para hacer el trabajo y la obra del ministerio en la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? Parece que es una clase del instituto, del seminario. Es importante porque la iglesia debe de saber lo que Dios dice en su palabra acerca del liderazgo en la iglesia. La iglesia debe saber cómo evaluar si su iglesia está siendo bíblica con los pastores y los diáconos. La iglesia debe saber evaluar si los que son pastores o diáconos tienen los requisitos y llenan las cualificaciones que la Biblia establece para que puedan ser diáconos o pastores. Es importante como iglesia local saber eso, porque un día vamos a tener diáconos en esta iglesia. Un día vamos a tener más pastores en esta iglesia. Y como iglesia, ¿cómo evaluamos, cómo probamos si estos hombres, estas personas que están siendo propuestas para estos cargos de liderazgo, son personas que llenan las cualificaciones que la Biblia está estableciendo? Y también es usted uno de esos hombres. Es usted uno de estos pastores que Dios está llamando. Es usted uno de estos diáconos que el Señor está hablando. Y si hay una inquietud en usted de hacerlo, pues vamos a la Biblia para ver cuáles son las cualificaciones de aquellos que van a ejercer estos cargos de liderazgo. Entonces, el pasaje de hoy queremos verlo, estos 5 o 6 versículos, y hablar de los diáconos y sus cualificaciones. Sencillo, el diácono y sus cualificaciones. Y de antemano quiero establecer que lo que se espera de los pastores y los diáconos no es algo que solamente se espera de los pastores y los diáconos, se espera de todos los cristianos. Simplemente los pastores tienen que llenar esas cualidades y los diáconos tienen que llenar esas cualidades. Si recordamos las cualificaciones de los pastores, les dice que los pastores deben ser maridos de una sola mujer. ¿Es eso solo para los pastores? No, para todos los cristianos deben ser maridos de una sola mujer. Los diáconos dicen que no deben tener avaricia. ¿Es solo para los, pastores? No, es todos los cristianos. Entonces, estos requisitos que establece no es una categoría más elevada de cristianos. Todos los cristianos deben de tener esto. Simplemente los que van a tener estos cargos de liderazgo tienen que reflejar las cualidades, las cualificaciones que la Biblia establece para ellos. Lo primero que quiero que veamos en el pasaje de hoy son el carácter del diácono. El carácter del diácono. Es interesante, hermanos, que cuando vemos este pasaje, no es que hay una lista de lo que el diácono debe de hacer, sino que nos dice qué debe ser el diácono. No lo que debe hacer, sino cómo debe ser. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su
madurez. Los que tienen el carácter que describe aquí pueden ser diáconos. Vemos en el versículo 8 que los diáconos asimismo, ya dio la lista de los obispos o los ancianos. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo, primero nos dice que deben ser honestos. Deben ser honestos. Cuando habla de honestos, quizás nuestra mente va primero a que no digan mentiras. Pues eso es verdad, no deben ser mentirosos los cristianos. Pero no es a eso específicamente a que se refiere aquí. Cuando habla de honestos, habla de dignos. Habla de dignos de mucho respeto. Entonces, un diácono, nos dice un escritor, debe ser un hombre que sea conocido y respetado de la congregación. Es un hombre que se conduce de tal forma que la iglesia lo respeta. No lo respeta por su posición, lo respeta por su estilo de vida. Lo respeta porque se conduce de tal forma que es digno de respetar. Recordamos cuando vimos en Hechos capítulo 6 que los apóstoles dijeron: busquen a hombres. ¿Y recuerdan cuál era la primera característica de estos hombres? De buen testimonio. Que sean honestos, que sean dignos. Y lo que recordamos que es que nos da a entender que estos hombres se han conducido de tal manera que se han ganado el respeto de la iglesia. Que se han ganado el respeto de los hermanos. ¿Cómo se han ganado el respeto de los hermanos? Por su conducta, por su servicio, por su carácter, por su compromiso, por su cuidado de los hermanos. Habla de hombres que son serios. No es que nunca se ríen, no es que nunca pueden pasar tiempos, pero son hombres de respeto. Y usted y yo sabemos, hermanos, que cuando nosotros respetamos a alguien, lo tratamos diferente. Cuando no respetamos a alguien, lo que dicen no tiene mucho peso. Lo que dicen no lo sigue nadie. Quizás se conduce de tal forma que quizás quiera ejercer cierta sabiduría, pero si lo conocemos, no le ponemos mucha atención. Porque no se ha conducido de una forma que pueda ganarse ese respeto. Más adelante vemos aquí que habla de sus hijos. Entonces, si hay un hermano en la iglesia que tiene sus hijos desobedientes, que tiene sus hijos rebeldes, y luego le va a hablar a usted de cómo criar a sus hijos, ¿le va a tener respeto de su consejo? No, porque se ha conducido de tal forma que sus hijos que están bajo su autoridad en su hogar, no adultos ya, esa es otra cosa, se conducen de una forma que no es apropiado. Entonces, ¿cómo deben ser estos hombres? Deben ser dignos de respeto. Deben de conducirse de tal forma que se han ganado el respeto de los hermanos de la iglesia. Entonces, si usted aspira a ser diácono en algún momento, se conduce de esa forma. Se conduce de una forma que los hermanos de la iglesia lo respetan por la manera que vive, por la manera que sirve, por la manera que se conduce. Segundo que vemos aquí, los diáconos asimismo deben ser honestos. Deben ser sin doblez. Y quizás a primera vista alguien puede decir, tienen que ser de convicción, que no se muevan, pero no es esa la idea que está dando aquí. Cuando habla de sin doblez, otra traducción dice, la Biblia de las Américas dice, deben de ser de una sola palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, deben de tener integridad. Y lo que está diciendo aquí, que estos hombres que son diáconos deben decir la verdad. No deben ser mentirosos. No deben ser hombres que no hablan con sinceridad. ¿No ha conocido a personas ustedes que no saben si le está diciendo la verdad o no? Como que cuestiona si está siendo sincero. Como que cuestiona, no me está diciendo todo. No, dice aquí, no, los que son diáconos, y todo hombre debe ser de así, pero los que son diáconos deben de ser sin doblez. Lo que dicen es verdadero. También da la idea de que no deben de tener dos caras. No debe de haber hipocresía en ellos.
No deben de decirle una cosa a un hermano y otra cosa a otro hermano. No deben de decir una cosa a alguien y luego hacen otra cosa. Son de doblez. Dice un escritor que las personas que son de doblez, por así decirlo, tienen dos caras y no son sinceras. No se puede confiar en lo que dicen y por tanto carecen de credibilidad. Los diáconos, por tanto, deben ser el tipo de persona que tiene mucho cuidado con su lengua, no diciendo lo que no deben y siendo fieles a la verdad en su hablar. ¿Por qué deben ser sin doblez? Porque el diácono, en el cuidado de los hermanos, a veces va a hablar de cosas con hermanos que son privadas, son íntimas, son cuidadosas. Y el diácono no puede andar contándole a todo mundo lo que le han contado. El diácono no puede hablar sin sinceridad con las personas. Debe de haber credibilidad en lo que él dice. Que nuestro sí sea sí, dice la Biblia. Que nuestro no sea no, dice la Biblia. Un diácono no puede ser de aquellas personas, uno conoce personas que uno le propone algo, sí, cuenta conmigo, y no llegan. Sí, ahí estoy, y no llegan. No puedo, y luego sí. No, ese es alguien con doblez, ese es alguien que no es constante, ese es alguien que su palabra no tiene peso, no tiene credibilidad su palabra. Cuando alguien no es sincero, entonces se pierde la confianza de esa persona. Entonces, por lo tanto, si alguien va a liderar en la iglesia como diácono, no puede aparentar dos cosas. No puede ser hipócrita. No puede decir una cosa y hacer otra cosa. No puede decirle algo a alguien y algo a otra persona hablando de lo mismo. No puede usar las palabras para ganar la ventaja de sí mismo. Su palabra tiene peso porque dice la verdad. Su palabra es confiable porque dice la verdad. Lo que dice lo creo porque es verdad, porque ha mostrado ser digno de confianza. Ahora la pregunta para todos, ¿es su palabra de esa forma? Lo que usted dice, ¿puedo confiar en ello? Lo que usted promete, ¿lo cumple? A lo que usted se compromete, ¿lo hace? Yo he tenido hermanos y a veces, voy a decir personas que conozco fuera de la iglesia, de que uno le pregunta algo, sí, cuenta conmigo, ahí estoy, y luego no está. Hay hermanos que dicen, sí, cuente conmigo, voy a estar a esa hora, y luego llegan tarde. Entonces, eso ya son problemas de carácter. El diácono debe ser sin doblez, que cuando usted dice algo, es seguro. Es seguro. Y si no, es un problema de carácter. Es un problema de pecaminosidad que hay en nuestros corazones. Entonces, el diácono debe ser digno de respeto. El diácono debe ser sin doblez, no de dos palabras, no hipocresía, sino que su palabra tenga peso porque siempre hace lo que dice que va a hacer. Su palabra tiene peso porque es de confianza. Yo le puedo decir algo a alguien en confianza y esta persona no lo va a contar a todo el mundo porque le gusta hablar con todo el mundo. No, debe ser sin doblez. Notamos lo que nos sigue diciendo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, esto es obvio, que no se emborrachen, y esto habla de dominio propio, que puedan controlarse, que no son controlados por el alcohol y en una manera más amplia, que no son controlados por cualquier otra cosa, solamente el Espíritu Santo. Recuerde lo que decía Hechos 6, que sean hombres de buen testimonio, y luego que decía, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender eso? Que debían ser hombres controlados por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y si el cristiano tiene dominio propio, no es controlado por otras cosas. Y quizás en nuestro contexto alguien puede decir, no, gracias a Dios no tomamos, eso no es una tentación. Pero a veces es controlado por el dinero. O a veces es controlado por otras cosas.
La idea es que el diácono no es controlado por otra cosa. No pierde el control por otra cosa, sino que es controlado por el Espíritu Santo. Tiene dominio propio. No dados a mucho vino. Luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Note lo que nos está diciendo. No simplemente dice que no amen el dinero. Una cosa es amar el dinero. Y no es bueno amar el dinero. Es malo también. Pero amar el dinero a tal grado que hago lo que sea para alcanzar ese dinero. Incluyendo cosas, que dice aquí, no codiciosos de ganancias deshonestas. Están dispuestos a adquirir ese dinero de cualquier forma. De una manera deshonesta, de una manera pecaminosa. ¿Por qué les dice eso a los diáconos? Todo cristiano debe alejarse de ganancias deshonestas, no solo los diáconos. ¿Pero por qué les dice a los diáconos? Porque ¿cuál es el trabajo de los diáconos? Se encargan de las necesidades temporales y terrenales de la iglesia del Señor. Y cuando se encarga de necesidades temporales y terrenales de la iglesia del Señor, a menudo esto involucra dinero. Recuerde lo que pasó en Hechos 6. Había necesidad de la repartición de la comida. No se nos dice cómo se repartía la comida. No se nos dice si había dinero, compraban la comida, la repartían a las viudas. No se nos dice. Pero lo que sí podemos concluir es que se les encargó una responsabilidad que tenía bienes materiales en vista. Entonces, ¿qué pasa? Los diáconos a veces están involucrados en las finanzas de la iglesia. A veces están involucrados en repartir fondos de benevolencia. Y si una persona es codicioso de ganancias deshonestas, pueden ser tentadas a robar el dinero de la iglesia. Ese es el punto del carácter. Tienen que ser hombres de este carácter maduro, porque ¿cuántas veces no hemos oído de alguien en la iglesia que se fue de la iglesia y se llevó el dinero de la iglesia? Que se robó el fondo de la iglesia, que se robó miles de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran hombres que no habían sido probados. Eran hombres que no habían sido evaluados para que puedan determinar, no, este hombre es codicioso de ganancias deshonestas. Y por lo tanto, los diáconos que se encargan de la benevolencia, de las finanzas, de los asuntos temporales y financieros y físicos de la iglesia, no pueden ser hombres codiciosos de ganancias deshonestas. Eso es algo prohibido para los diáconos y para cualquier cristiano. No sea codicioso de ganancias deshonestas. No sea codicioso del dinero primero y luego mucho menos para poder adquirirlo de una manera deshonesta. Seguimos lo que nos dice. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Las otras cosas son que no dados a mucho vino, fácil. Sin doblez, fácil. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, es fácil entenderlo. ¿Qué significa esto? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando habla de misterio, está hablando de algo que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Cuando habla de la fe, habla de doctrina, de la enseñanza bíblica, de la enseñanza cristiana. Entonces, lo que está diciendo aquí, que guarden el misterio de la fe, es que estos diáconos conozcan su fe. Estos diáconos conozcan la palabra de Dios. Que estos diáconos afirmen la fe que hemos recibido y que estos diáconos se mantengan firmes en esa fe, en esa doctrina, en ese conocimiento bíblico, en esa enseñanza bíblica que hemos recibido. Note lo que dice, que guarden el misterio de la fe. Dice un escritor, un diácono que no conoce su Biblia es un obstáculo para el progreso de una asamblea local.
¿Por qué es importante? A veces se piensa, no, los diáconos solo se encargan de servir mesas, de lo físico, de lo financiero. ¿Por qué es necesario que conozca la fe? ¿Por qué es necesario que guarde la fe? ¿Por qué es necesario que pueda conocer lo que la Biblia dice acerca de nuestra fe? ¿Por qué es necesario que los diáconos sean sanos en la fe? Porque en el servicio de diaconado, hermanos, en el servicio con otros hermanos, van a haber oportunidades que va a tener que hablar con otros acerca de su fe. En una visita a un hospital, en una repartición de benevolencia a alguien en necesidad, va a llegar el momento cuando tiene que compartir algo de la palabra del Señor. Y si no sabe qué compartir, si no conoce la Biblia lo suficiente para traer una palabra de aliento y de bendición conforme a la palabra del Señor, no puede hacer su trabajo correctamente. Que guarden el misterio de la fe. Entonces no es suficiente que un hermano, para ser diácono, no es suficiente que un hermano sea bien servicial. Eso es bueno, pero si quiere ser diácono tiene que conocer su palabra, tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer su fe y tiene que poder hablar con otros acerca de su fe. Si no, no puede ser diácono. No está hablando los pastores, ellos tienen que ser aptos para enseñar en la congregación. Los diáconos no, pero tienen que conocer su fe. Pero les hago una pregunta: ¿hay alguno que no tiene la responsabilidad de no conocer su fe? Si usted es cristiano, ¿tiene o no tiene que conocer su fe? ¿Tiene o no tiene que conocer la Biblia? Todos tenemos que conocer la Biblia, todos tenemos que conocer nuestra fe. Pero si quiere ser diácono, tiene que conocer la palabra del Señor y la doctrina que ha recibido. Pero no solamente conocerla. Note lo que nos dice aquí: que guarden el misterio de la fe. ¿Cómo? Con limpia conciencia. ¿Qué significa con limpia conciencia? La idea que está dando aquí es que no solamente conozca la doctrina y no solamente conozca lo que dice la Biblia, sino que la viva, que la ponga en práctica, que viva con una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque conozco lo que Dios quiere, conozco lo que Dios demanda y estoy obedeciendo lo que Dios demanda. Y cuando vivo en obediencia, mi conciencia está limpia. Cuando ando en desobediencia, aunque sé lo que la Biblia dice, mi conciencia no está limpia. Mi conciencia me acusa, mi conciencia me molesta, porque sé lo que Dios quiere y estoy haciendo otra cosa. Entonces, cuando habla de que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, está hablando no solamente que conozca doctrina y conozca la Biblia, sino también que viva de una manera digna de la Biblia, del conocimiento, de la doctrina que ha conocido. Dice un escritor: un cristiano no puede guardar la fe con una conciencia pura si a la vez está viviendo en inmoralidad sexual, robando dinero, odiando a un hermano, divorciándose de una esposa cristiana o mezclando la mentira con el evangelio. El Nuevo Testamento nunca le permite a una persona separar su vida de su doctrina. La Biblia no nos permite separar lo que creemos con lo que vivimos. Y si alguien quiere llegar a ser diácono, tiene que conocer la Biblia, pero tiene que vivir la Biblia. Tiene que conocer lo que Dios manda y tiene que ser ejemplo de vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Note aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, Pablo escribiéndole a Timoteo, desde el versículo 14 le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego al 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No, ten cuidado de ti mismo, cómo tú vives, cómo te conduces, cómo vives a la luz de la doctrina. Ten cuidado de tu vida. Ten cuidado de la doctrina. Le dice a los diáconos: tienen que conocer la doctrina, la Biblia, la fe, y tienen que vivirla también. No es solamente conocerla,
es ser ejemplos de aquellos que han de seguir su ejemplo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos a brincarnos el 10 y el 11, después vamos a regresar a esos. En el versículo 12 nos dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. En esencia, está diciendo, debe de ser fiel a su esposa. El matrimonio del diácono es un testimonio del evangelio, y ser fiel a su esposa es un reflejo a otros del evangelio de Jesucristo. ¿Qué implica eso? Que sea marido de una sola mujer. No es coquetón. Simple y sencillamente, no es coquetón. Hay personas en las iglesias que son un poco coquetones. Hermanas también, pero ahorita estamos hablando de los diáconos. No, el diácono no puede ser así. Especialmente si está casado. No puede ser así. No puede andar involucrándose emocionalmente con otra mujer que no sea su esposa. No puede. Eso es pecado. Esa es inmoralidad sexual. Cuando digo involucrarse emocionalmente con otra mujer, la idea es esta. Si yo en la iglesia me alegro cada vez que veo a una hermana específicamente, que si no viene esta hermana y estoy casado, me desanimo, me pongo triste, pero cuando la veo me alegro. No, eso ya va tras un rumbo que lo lleva a la perdición. No puede. No, tiene que ser fiel a su esposa. No se comporta inapropiadamente con alguna mujer. No puede. Si no es casado, no puede tampoco. Aunque no sea casado, no puede. Job habla de que él veía a las jóvenes como sus hermanas y las trataba como sus hermanas de una manera digna y apropiada que deben de tratarse. Entonces debe ser fiel a su esposa. Versículo 12 otra vez: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y luego dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vimos este requisito también con los pastores, que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Recuerden lo que hemos venido diciendo de los diáconos: deben de conocer su fe, deben de vivir la fe. Es un ejemplo de un cristiano maduro. Ama a su esposa, es cabeza del hogar y por lo tanto dirige su hogar según los principios de Dios. Como dice Efesios, no provoca a ira a sus hijos, sino que los cría en la disciplina y en la instrucción del Señor. Sus hijos lo respetan, sus hijos le obedecen. Y ha habido, hermanos, ¿cómo quiero decir esta palabra? Tanto malo, no sé qué decir ahorita, se me fue la palabra, donde en las iglesias se ha visto que los líderes de las iglesias están bien involucrados en la iglesia, pero a sus hogares los dejan a un lado. Y no se puede hacer eso. Si no pueden gobernar bien a sus casas y sus hijos y ser esposos como deben ser, no pueden ser líderes en la iglesia. Y alguien puede decir, pero la iglesia primero. No, tu familia primero. Si no querías esa responsabilidad, no te hubieras casado. Tu familia primero. Primero Dios, luego el primer ministerio es la familia. Y no puedo descuidar la familia por estar atendiendo a la iglesia. No, tiene que gobernar bien su casa. Tiene que amar a su esposa. Tiene que cuidar a su esposa. Tiene que ser fiel a su esposa antes de poder trabajar en la iglesia del Señor. El estándar es elevado. Y estamos hablando de aquellos que se encargan de lo físico, lo financiero, lo terrenal y lo temporal de la iglesia. El estándar es elevado, porque el trabajo es un trabajo espiritual. Pero notamos, me brinqué hablando de el carácter de los diáconos. Me brinqué un versículo, el versículo 11. El versículo 11, 8 habla de los diáconos. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este versículo lleva mucha controversia. Y la pregunta que debemos contestar es: ¿cuáles mujeres? ¿De cuáles mujeres está
hablando aquí. Y no hay un acuerdo en los predicadores y pastores. Hay como 3 o 4 diferentes posturas. Voy a hablar de 3 y voy a decir dónde estoy yo. Unos dicen que las mujeres a las que se refiere aquí son las esposas de los diáconos. Y como está hablando de diáconos, cuando llega el versículo 11 y dice las mujeres, está hablando de las esposas de los diáconos. Porque en el servicio de los diáconos, quizás las esposas de los diáconos también se van a tener que involucrar en el trabajo de los diáconos. Esa es una interpretación. Otra interpretación es que cuando habla de las mujeres, está hablando de mujeres que ejercen el rol de diácono en la iglesia. En otras palabras, son mujeres que también son diáconos en la iglesia. Entonces, unos dicen que son las esposas de los diáconos, otros dicen que son las mujeres que ejercen el diaconado, y otros han dicho que son las asistentes de los diáconos, que eran mujeres que no necesariamente son sus esposas y no son diaconisas o diáconos, sino que son asistentes y les ayudan a los diáconos en el trabajo que ellos deben hacer. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? En este punto, hermanos, no podemos ser tan dogmáticos, y cuando decimos dogmáticos nos queremos decir así es, y los que no están de acuerdo no son cristianos. No podemos tomar esa postura porque no es tan clara la Biblia. Pero la postura a la que yo opto de estas 3 es que se refiere a mujeres que ejercen el rol de diácono. Son mujeres que ejercen el rol de diácono. ¿Por qué? Primero, la palabra asimismo en el versículo 8 cambia de hablar de pastores a hablar de diáconos. Note lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Cuando llegamos al versículo 11, en el versículo 11 encontramos la misma palabra. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Entonces, ese asimismo como que cambia, que está hablando de un grupo, ahora está hablando de otro grupo, y ahora está hablando de otro grupo en particular. Segundo, algunos se objetan porque dicen, sí, pero las mujeres no pueden ser líderes, no pueden ejercer autoridad. Pero hay una distinción en que los diáconos, el rol de diácono, según la Biblia, no dirigen o ejercen autoridad sobre la iglesia. Esos son los pastores. El problema es las iglesias que tienen a los diáconos como que están gobernando la iglesia. Eso no, y por lo tanto no. Pero cuando son los pastores que lideran y gobiernan y guían a la iglesia y ejercen autoridad sobre la iglesia, los diáconos no ejercen esa autoridad sobre la iglesia. El rol de los diáconos es que se dedican al servicio físico, financiero, tangible, terrenal, temporal de la iglesia, y por lo tanto no están violando ese principio que Pablo ya ha establecido. Note lo que dice en el capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 12. Capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese principio está hablando de la reunión congregacional, de la predicación, de la enseñanza, de esa autoridad que los pastores tienen cuando predican, cuando lideran, cuando dirigen a la iglesia. Pero los diáconos no hacen eso. El trabajo de los diáconos es servir de una manera tangible, terrenal, temporal, física, financiera, a las necesidades de la iglesia. Y por lo tanto, cuando se entiende correctamente de esa manera, no es problema que una hermana puede ser diácono en la iglesia, no está ejerciendo autoridad sobre la iglesia, no está ejerciendo autoridad sobre los hermanos, sino que hay áreas donde las mujeres pueden servir de diácono en la iglesia. Y por último, en Romanos capítulo 16, versículo 1,
Creo que encontramos una referencia a esto en Romanos capítulo 16, versículo 1, que nos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Creo que Febe estaba ejerciendo ese rol en la iglesia, pero recordamos, no es un rol de autoridad, no es un rol de ejercer dominio sobre la iglesia, es un rol de servicio a los hermanos y a las hermanas de la iglesia. Y por lo tanto, hoy tenemos preguntas y respuestas después del culto, así es que quizás hay muchas preguntas. Y por lo tanto, cuando regresamos a 1 Timoteo 3, nos da unos requisitos en un solo versículo rápidos de las cualificaciones de las mujeres. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, lo mismo que dice de los diáconos. Sean dignas, que se comporten de una manera digna de respeto, que se comporten de una manera digna de las mujeres santas de la palabra del Señor. Luego dice que no calumniadoras. ¿Sabe? Le voy a dar una información, se va a reír quizás, pero es la realidad. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe cuál es la palabra original de calumniadoras? ¿Qué palabra en el griego se traduce calumniadoras? Diablas. La misma palabra que se usa para diablo se usa para calumniadoras. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Calumnia. Es la misma, cuando dicen no calumniadoras, se está usando la misma palabra que se usa para traducir diablo. Y cuando habla de no calumniadoras, está hablando que no sean chismosas. Está hablando que puedan controlar su lengua. Y hermanas, esto no es solamente para las que aspiran diaconado. Eso es para todas las hermanas. Lea Tito 2, allá dice: no sean calumniadoras, que no anden de casa en casa llevando chisme. Y hermanas, dice eso, y lo digo porque quizás en las últimas semanas estamos dando de duro a los hermanos, pero a las hermanas les tocó ahorita. Es más fácil para las hermanas entrar en el chisme. Es más fácil. Y por eso Pablo les recuerda, es más fácil para los hermanos, o para los hombres digo, no los hermanos, es más fácil para los hombres tener muchas mujeres. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en el día de hoy. Y por eso les recuerda, tiene que ser marido y no solo mujer. Pero a las mujeres le dicen: no sean calumniadoras. Porque las mujeres tienen esa tendencia a hablar, a no controlar la lengua, a ser chismosas. Y es un recordatorio para todas las hermanas en nuestra iglesia. El estándar de Dios, hermanas, es que no sean calumniadoras, no sean diablas, no sean chismosas. Sepan cómo controlar la lengua. Habla de dominio propio. Recuerden, allá les dice que no sean controlados por el vino. Allá les dice: no sean controlados por su lengua. Entonces, hermanas, no sean calumniadoras. Especialmente si una hermana está ejerciendo el diaconado, va a hablar con otras hermanas de asuntos personales, de necesidades que tienen, en alguna visita, en algunas tristezas, en algunos llantos, y no puede andar hablando de esas cosas con otros. No puede ser calumniadora. Escucha algo en la iglesia, no puede ser calumniadora. Y si no tiene ese oficio, no importa, no puede ser calumniadora. Guarde su lengua, cuide su lengua, no ande hablando de cosas que no debe, no ande pasando información que no edifica, que no ayuda a nadie. No ande diciendo: hermana, oremos por esta persona porque le pasa y esto y esto y esto, y la petición es una excusa para ser chismosa. No ande haciendo eso. Guarde su lengua, no sea calumniador. Las mujeres, les dice, asimismo sean honestas, sean no calumniadoras, sino sobrias. Sobrias nuevamente habla de dominio propio. Controladas, no dada a los excesos, sean sobrias. Y luego dice: fieles en todo. Fieles si está casada a su esposo, fieles a su compromiso en la iglesia,
fieles a su compromiso como madre, fieles en todo lo que Dios ponga delante de usted. Ese es el carácter de los diáconos. Ese es un estándar muy elevado. Luego quiero ver en el versículo 10 la prueba al diácono. Porque nos da los requisitos, nos da las cualificaciones, y luego versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Estos también sean sometidos a prueba primero. Los que son diáconos, hombres o mujeres, no simplemente son nombrados, sino que son puestos a prueba primero. ¿Qué prueba le dan? Pues la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice cuál prueba. La Biblia no nos dice cuánto tiempo. No nos da esos detalles. En cierto sentido lo deja cada iglesia en la sabiduría que Dios da, en el contexto de cada iglesia y en la necesidad de cada iglesia. Pero lo que sí podemos decir es que se evalúa el carácter de la persona. Se evalúa el servicio de la persona. Se evalúa el conocimiento de la persona. Y deben ser sometidos a prueba primero. Y esta prueba es dirigida por los pastores. Pero la iglesia se involucra en esta observación. La iglesia se involucra en esta evaluación. Y esa evaluación del carácter es a la luz de lo que la Biblia dice. No mi criterio. Porque yo puedo juzgar a las personas según mi criterio. Su criterio no es infalible. Ni el mío tampoco. Su criterio no viene de Dios, ni el mío tampoco. Lo que viene de Dios es la Biblia. Y cuando voy a evaluar a alguien para si puede ser diácono, tengo que ir, ¿qué me dice la Biblia? ¿Es esta persona honesta? ¿Es esta persona sin doblez? ¿Es esta persona conoce su palabra? Entonces, esa es la evaluación que debemos hacer para evaluar a aquellos que puedan posiblemente ser diáconos. ¿Qué se puede hacer en la evaluación? Posiblemente se le pide que sirva en ciertas cosas y es observado. ¿Es esta persona madura? ¿Conoce esta persona su fe? ¿Vive una vida ejemplar? ¿Tiene deseo de servir, aunque nunca lo reconozcan? Porque muchos tienen deseo de servir, pero quieren ser reconocidos. No. Tiene deseo de servir, aunque nadie lo reconozca. Está dispuesto a hacer las cosas pequeñas, quizás insignificantes para algunos. Puede ser fiel en lo poco. Recuerde lo que la palabra dice: si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si no puedo ser fiel en lo poco, ¿cómo te puedo confiar lo mucho? Para ser líderes tenemos que servir primero. Me gustó la nota de un escritor que dice: vale la pena notar que varios líderes que se mencionan en la Biblia primero fueron probados como siervos. José trabajó como siervo por 13 años antes de que llegara a ser el segundo gobernador en Egipto. Moisés cuidó de las ovejas por 40 años antes de que Dios lo llamara. Josué fue siervo de Moisés antes de que ocupara su lugar como líder. David cuidaba de las ovejas de su padre cuando Samuel lo invitó para ser ungido rey de Israel. Aún nuestro Señor Jesucristo vino como siervo y trabajó como carpintero. El apóstol Pablo fabricaba tiendas. Antes de gobernar hay que servir. Antes de gobernar hay que servir. ¿Quiere servir usted? Gloria a Dios. Pero tiene una fecha límite para decir: si no me promueven en cierto tiempo, entonces ya no. Entonces tienen las motivaciones equivocadas. Tienen las motivaciones equivocadas. Todo tiene su tiempo. Y solamente dice, versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si al ser evaluados son hallados irreprensibles, pueden servir como diáconos en la iglesia. Irreprensibles no habla de perfecto. Irreprensible habla de una vida de integridad.
Porque cuando nadie se fija en uno, nadie ve las imperfecciones de uno. Pero ahora, cuando ya está evaluándose, entonces sí se pueden ver. ¿Cómo reacciona este hermano? ¿Cómo sirve este hermano? ¿Le gusta que nadie lo reconozca? ¿Le gusta que lo pongan a estacionar carros? ¿Le gusta que haga aquello y nadie sabe que lo está haciendo o no? ¿O busca los primeros puestos? Ese es un problema de corazón y de carácter. Debe de haber madurez para llegar a ese puesto. Estaba desayunando hoy y se me vino un ejemplo, porque lo viví hoy en la casa. A mí, quizás el desayuno favorito mío es un plato con huevos y queso y crema y frijoles y plátanos. Un desayuno centroamericano. Plátanos. Me encantan los plátanos dulces. La semana pasada, mi esposa había comprado unos plátanos y los cocinó y los comimos la semana pasada. Pero no estaban tan buenos. No estaban tan buenos. ¿Por qué cree que no estaban tan buenos? Porque eran verdes todavía. No habían madurado todavía. Y como no habían madurado todavía, estaban duros. Y no tenían mucho sabor. Sobraron unos plátanos y los dejamos en la casa toda la semana. Hoy, esos plátanos que dejamos en la casa, los volvimos a cocinar. Y había pasado una semana de ¿qué? Maduraron esos plátanos. Y se cocinaron esos plátanos hoy en la mañana y esos plátanos tenían otro sabor. Esos plátanos habían madurado una semana más. Y por lo tanto, ya no eran duros, eran suaves. Y ya no es que no tenían sabor, ahora eran dulces. Y se me vino a la mente, así son aquellos que son diáconos. Que si se los ponen antes de tiempo, son probados. Si se los ponen antes de tiempo, no tienen buen sabor. Son duros. No tienen buen sabor. Pero si se espera el momento indicado para que puedan madurar, cuando sea el tiempo de ejercer ese puesto de diaconado, entonces ya no son tan duros, ahora son más suaves. Ya no son tan falta de sabor, ahora son dulces. Y creo, hermanos, que para mí me ayudó a entender que se necesita tiempo para que el hermano o la hermana madure a tal grado que cuando pueda ejercer ese cargo lo pueda hacer de una manera excelente, porque ha madurado, porque es suave y tiene buen sabor. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Entonces hemos visto el carácter del diácono, la prueba al diácono. Quiero por último ver la recompensa del diácono, porque después dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, los que hagan bien el trabajo, está diciendo ahí. Los que hagan bien el trabajo, hermanos, Dios merece lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Dios merece lo mejor. Y en cualquier cosa, sea que tenga cargo o no tenga cargo, en cualquier cosa que estoy haciendo para el Señor, debo hacer mi mejor esfuerzo. Porque Dios merece lo mejor. Uno de nuestros valores como iglesia es la excelencia. Que todo lo que hacemos debe hacerse con excelencia. Lo mejor que nosotros podemos hacerlo, porque servimos a un Dios excelente. Un Dios excelente merece esfuerzo excelente. Merece un trabajo excelente. Aquí nos recuerda, los que ejerzan bien el diaconado, nos dice dos cosas. Primero, ganan para sí un grado honroso. Una posición honrosa. Otra versión dice, serán recompensados con el respeto de los demás.
La idea que está dando aquí es que el que hace bien el trabajo será elevado a una posición más alta. No estamos hablando como en el trabajo que lo promueven a ser el gerente y luego al vicepresidente, lo que sea. No está hablando de eso. Está hablando de que cuando alguien hace bien su trabajo, se gana el respeto de los hermanos. Está hablando que se gana la admiración de los hermanos. Está hablando de que el hermano o la hermana la tienen en alta estima. Se ha ganado un alto grado, para sí un grado honroso. Son elevados a una posición más alta. ¿Por qué? No porque buscaron una posición más alta. No, si la persona anda buscando una posición más alta, la Biblia claramente dice: el que se enaltece, Dios lo humilla. Él no está hablando de los que quieren una posición más alta. Está hablando de aquellos que sirven a Dios sin ningún otro motivo que servir al Señor. Y por lo tanto, el que se humilla, Dios lo exalta. Y por lo tanto, no están buscando ser elevados, no es su motivación. Ellos solo quieren servir, pero al hacerlo bien, inevitablemente se ganan una posición honrosa. Se ganan el respeto de la iglesia. Se ganan la confianza de los hermanos y los pastores. Usted mismo sabe, hay personas que si usted tiene un problema, usted va a hablar con esas personas, porque se han ganado su confianza. Y hay personas que no. Cuando el que ejerce bien su trabajo, se gana la confianza de los hermanos. Se gana la confianza de los pastores, pero también es aprobado de parte de Dios. Y es recompensado de parte de Dios. Mateo 25-23 dice, cuando habla de los siervos fieles, dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque fue un buen siervo y fiel. Se ganan algo, un grado más honroso por su trabajo fiel. No porque lo buscan, sino porque hacen excelente su trabajo y por lo tanto se ganan el respeto de los hermanos, la confianza de los hermanos, la aprobación de Dios y la recompensa de parte de Dios, porque fue un buen siervo y fiel. Y luego dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que puedo decir es que el hermano o la hermana ve el fruto de su labor y gana confianza. El hermano o la hermana ve la mano de Dios moverse por medio de su trabajo y gana confianza. La hermana o la hermana ve a Dios salvar a los pecadores por medio de su evangelización y gana confianza. Tiene más valor de hablar de Cristo porque está viendo la excelencia de Dios, la excelencia del trabajo. Hermanos, el trabajo de diaconado es un trabajo espiritual. No solamente es tangible y físico y terrenal, es un trabajo espiritual y por lo tanto aquellos que van a ejercer ese trabajo se requiere madurez, se requiere sabiduría, se requiere dominio propio, se requiere ser llenos del Espíritu Santo. Y como iglesia, ¿cómo respondemos nosotros? En nuestra iglesia. Si usted nos visita de otra iglesia, ore por su iglesia. Pero también puede orar por la nuestra si quiere. Oramos que Dios levante diáconos en esta iglesia para que puedan dirigir la labor temporal y terrenal de la iglesia. Oramos que como iglesia Dios nos dé sabiduría y discernimiento para poder identificar a los que pueden ser diáconos, poder escogerlos y poder evaluarlos bíblicamente. No a nuestro criterio, bíblicamente. Oramos que como iglesia pongamos la palabra como prioridad y así ser movidos a establecer diáconos en la iglesia. Y también oramos que todos crezcamos en el servicio en la obra del Señor. Aunque nunca lleguemos a ser diáconos,
Pero la palabra diáconos en sí es servidor, siervo. Que todos seamos mejores siervos. Y si en ese servicio Dios nos llama a ser diáconos, gloria a Dios. Y si no, tenemos el llamado de servir en la obra del Señor, porque como hemos visto, la obra del Señor puede crecer, puede multiplicarse solamente cuando toda la iglesia está ejerciendo sus dones que Dios le ha dado para el ejercicio de la obra del Señor. Así es que, hermanos, las cualificaciones de los diáconos son elevadas. Y es un requisito que debemos ver y orar al Señor que envíe estos obreros a su mies. Nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos esta tarde ya, porque hemos podido hablar de los diáconos, los requisitos, las cualificaciones, la prueba, la recompensa. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido, y oramos, Señor, que tú puedas poner en orden en esta iglesia lo que necesita ser puesto en orden. Pedimos, Señor, que tú puedas obrar en todo tu pueblo para que todos seamos mejores siervos tuyos, servidores en tu obra, Señor, sin ninguna otra motivación que servir en tu obra. Permítenos ser pacientes y servir, Señor, con diligencia, ser fieles en nuestro servicio. Pedimos, Señor, que de todos aquellos que sirven, que tú puedas ayudarnos a identificar a aquellos que pueden ser diáconos, que los podemos escoger, que los podemos evaluar bíblicamente, y que tú, Señor, guíes a esta iglesia a un punto donde tengamos diáconos, para que sirvan a tu pueblo, y para que esta iglesia cada día más pueda seguir ejerciendo su trabajo y su obra en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.